Bienvenido al inicio de este curso de Anatomía y Fisiología de la Universidad Especializada de las Américas, Facultad de las Ciencias Médicas y de la Salud, Licenciatura de Educación para la Salud. Mi persona, Greta Irasi. Daremos inicio al contenido de estos módulos. En principio, les doy la bienvenida a mis apreciados estudiantes. Bienvenido pues a este curso de Anatomía y Fisiología. Soy su tutora, muy complacida de poderlos apoyar durante este curso. Esto pues se trata de anatomía y fisiología. Partiendo del concepto de anatomía, que consiste pues en el estudio del cuerpo humano en sus aspectos descriptivos. Hablamos de descriptivo, nos referimos a la descripción de todo el cuerpo humano desde su punto de vista esquelético, su conformación interna hasta su parte externa muscular, así como también la parte topográfica, que es la descripción externa de lo que está internamente conformado el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, para avanzar, puedo decir entonces que la fisiología proviene del griego de physis, que significa naturaleza o función, y logo, tratado o estudio, siendo de esta manera la ciencia que estudia las funciones de las estructuras del ser humano. Esto nos permite, pues, interpretar de manera objetiva las manifestaciones de enfermedad con el conocimiento tanto anatómico como fisiológico del mismo. Los objetivos generales de este curso pues son los siguientes: conocer los aspectos generales de la anatomía humana, identificar las características morfológicas del cuerpo humano, analizar las diferentes partes del cuerpo humano, interpretar los componentes normales del cuerpo humano y relacionar lo anatómico con lo funcional. ¿De acuerdo? Ok. Dentro de los objetivos específicos tenemos pues que vamos a conocer las partes de nuestro cuerpo, conocer la anatomía topográfica y descriptiva de nuestro cuerpo, conocer los planos y los ejes anatómicos, analizar el sistema óseo, describir el sistema muscular y asociar el sistema osteoarticular con la unidad motora. ¿De acuerdo? La unidad motora, pues, que es la parte impulsora de la marcha. En la metodología explicaremos pues a través de clases magistrales, foros, informes descriptivos, informes de imágenes y glosarios de términos. La evaluación constará pues de 2 módulos, los cuales cada módulo tendrá un valor de un 15%, los informes descriptivos un valor de un 7%, los foros 3,5% y el glosario un 3,5%. Iniciaremos pues en la materia. La célula es la unidad fundamental y estructural de los seres vivos. Ella es capaz de realizar 3 funciones vitales, como son la nutrición, la relación y la reproducción. Decimos que la célula es una funcional porque ella es la que se encarga de que se cumplan las funciones en todos los seres vivos. ¿Cuáles funciones? El moverse, el hablar, el escuchar, el ver, el reproducirse, son las funciones por las cuales la célula permite que sea la unidad funcional. Y es estructural debido pues a que toda nuestra estructura, la piel, los huesos, están conformados por células. ¿De acuerdo? La unión de varias células especializadas en una misma función es lo que se conoce como un tejido. Podemos ver que tenemos varios tipos de tejido. Tenemos tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Dependiendo de la especialización de ese tejido, por ejemplo, el tejido nervioso es el tejido del sistema nervioso del cerebro. El tejido cartilaginoso forma unas estructuras que son semirrígidas que forman los cartílagos.
tenemos el tejido óseo, que es el que se va a encargar de la formación del hueso, el tejido epitelial de la piel, el tejido conjuntivo, que es un tejido hematopoyético. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, las células conforman una estructura que se llama tejido. En este caso, la célula hepática forma el tejido que viene ese tejido, la conjunción de todo ese tejido viene a formar lo que es un órgano, en este caso sería el hígado, y la formación de varios órganos conforman un sistema, en este caso el sistema digestivo, y la conformación de varios sistemas es lo que va a conformar el individuo. Pues. La anatomía, conceptualizando anatomía, entonces es una disciplina científica que se ocupa del estudio de las estructuras del cuerpo y se divide en descriptiva, porque describe toda la organización de nuestro cuerpo, porque la dividimos en regiones para su mejor estudio. Entonces podemos decir el tórax, el abdomen, las extremidades. Entonces, dividiéndola en regiones, podemos definir bien algunas partes, digamos, topográficas, y la función tiene que ver entonces con el movimiento, con la función de cada una de nuestras partes del cuerpo. Otro concepto que es importante en el estudio de la salud es las direcciones anatómicas. Las direcciones anatómicas es la que tiene o toma las estructuras anatómicas cuando las mencionamos. Por ejemplo, cuando hablamos de abajo o de pie o podálico, nos estamos refiriendo a la parte inferior. Cuando hablamos de caudal posterior, independientemente del nivel, estamos hablando de la parte posterior o dorsal. Cuando hablamos de arriba o cefálico, estamos refiriéndonos a la parte superior de nuestro cuerpo. La posición anatómica tiene que ver con las referencias espaciales que posibilitan la descripción de cómo se disponen los tejidos, los órganos, los sistemas y el cuerpo, en fin, ¿verdad? Entonces tenemos pues que, las direcciones anatómicas, entonces tenemos que se utilizan para describir las posiciones relativas de las partes corporales. La persona debe estar de pie con la cabeza y el cuello recto cuando hablamos de direcciones anatómicas. Aquí tenemos este ejemplo, una persona de pie con la cabeza erecta, con los brazos abiertos, las manos extendidas hacia arriba, las piernas separadas y los tobillos también separados. De esta forma podemos hablar de las direcciones anatómicas. Los planos corporales no es más que son planos imaginarios. Por ejemplo, el plano coronario es una línea imaginaria o un plano imaginario que divide nuestro cuerpo en posterior y anterior o ventral y dorsal. También el plano sagital que divide nuestro cuerpo en derecha e izquierda y el plano transversal que divide nuestro cuerpo en superior e inferior. Las cavidades son otro concepto que tenemos que tener claro, porque las cavidades corporales son espacios que se encuentran dentro del cuerpo y en cuyo interior alojan órganos internos. Ellos contienen, protegen, separan y sostienen los órganos y pueden estar delimitados por huesos, músculos y cartílagos. Ellos se dividen en plano dorsal o cavidad dorsal y cavidad ventral. Entonces vemos que la cavidad craneal y a la cavidad espinal, mientras que la cavidad ventral entonces va a incluir la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En esta proyección entonces podemos ver la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En esta imagen podemos ver cómo la cavidad torácica se divide en cavidad pleural, cavidad pericárdica y cavidad mediastínica. La cavidad dorsal, entonces como comentamos, se divide en cavidad craneal y cavidad espinal, y cavidad espinal. La cavidad craneana pues alojará el cerebro y la cavidad medular alojará la médula espinal. Tenemos entonces la cavidad ventral, que es una de ellas es la cavidad torácica, entonces vemos como la cavidad torácica aloja los pulmones y la pleura delimita la cavidad pleural que incluye los pulmones.
Tenemos también la cavidad pericárdica, que incluye el corazón como es su único órgano, y la cavidad mediastínica, que va a dividir en mediastino anterior y mediastino posterior. Y dependiendo de los órganos que estén allí adentro, entonces vamos a encontrar el superior, el mediastino posterior, el mediastino anterior y el mediastino inferior. El mediastino anterior va a incluir el corazón y grandes vasos. El mediastino medio va a incluir también la salida de los grandes vasos y el mediastino posterior la aorta sobre todo. ¿Okay? También tenemos entonces la cavidad abdominopélvica, que se divide en cavidad pélvica y cavidad abdominal. Entonces, la cavidad abdominopélvica incluye todo lo que es la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, pero ella a su vez se divide en cavidad abdominal y cavidad pélvica. La cavidad abdominal pues incluye todo lo que es el intestino, el hígado, el vaso, ¿verdad? Y el páncreas y parte del esófago, ¿verdad? Y la cavidad pélvica pues va a incluir lo que son los genitales femeninos como el útero, el ovario, parte del recto, la vejiga y el pubis. La anatomía topográfica pues comprende el estudio de los segmentos corporales, dividiendo el cuerpo en regiones delimitadas por los relieves corporales óseos. De esta forma se divide el cuerpo humano en cabeza, tronco y extremidades. El tronco, entonces tenemos el tórax, el abdomen y el pelvis, y las extremidades tendríamos entonces en las extremidades superiores tendríamos entonces hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Y en los miembros inferiores tendríamos cadera o glúteo, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. La topografía abdominal tiene su importancia porque ubicando topográficamente dónde se encuentran algunos órganos, eso nos permite hacer diagnóstico topográfico. Por ejemplo, un paciente que tenga dolor en lo que nosotros llamamos hipocondrio derecho, que equivaldría a la A, pudiéramos sospechar que el paciente tiene un problema a nivel del hígado o vesícula biliar. Si es en el lado A', entonces se llama hipocondrio izquierdo, y entonces pudiéramos sospechar de que el paciente tiene una lesión en el estómago, en el vaso o la cola del páncreas. El epigastrio, que corresponde a la B, entonces estamos hablando de una lesión de estómago o esófago abdominal, mientras que la D corresponde al mesogastrio, entonces estamos hablando del duodeno, del colon transverso, del intestino delgado. Cuando hablamos de la fosa ilíaca, que es la F, entonces sospechamos de una apendicitis, pues allí se encuentra alojado el apéndice, fosa ilíaca derecha, el apéndice, ¿verdad? Ovario o trompa. Fosa, el epigastrio, que es la E, entonces ahí estaríamos hablando de la vejiga urinaria, de problemas de la vejiga, parte del útero y parte del intestino delgado. Entonces la importancia de la anatomía topográfica, pues que nos permite ubicar anatómicamente dónde se encuentran los órganos internos de la cavidad abdominal. Bueno, como pueden observar, este tema es muy interesante, muy extenso. Vamos a dejar este material hasta aquí porque tenemos otras actividades relacionadas con esto que tenemos que resolver. Entonces dejamos el tema hasta aquí, avanzamos con otras actividades y bueno, estoy muy agradecida por su atención y bueno, buena suerte en los próximos capítulos que nos esperan. Gracias. Gracias por su atención.